Buenas, hoy os traigo el resumen de lecturas de agosto, que leí poco, leí 4 libros y un cómic. Yo normalmente no suelo leer tampoco, y además 2 de los 4 libros que leí fueron súper cortitos. Pero no sé por qué me pilló entre medio como, no lo llamaría una crisis lectora, pero sí muchos días seguidos que leía muy poquito, que leía a lo mejor 20, 30 páginas, una cosa así, y yo normalmente siempre suelo leer más cada día. Hubo 2 libros que me esperaba un poco más, pero en verdad fue bueno. El primer libro que leí se llama La Inocencia, de Marina Yusuk, como se diga. Este libro nos va a hablar de una madre que decide meterse de pronto en una nueva religión fundamentalista. Y esto provocará que tiempo después su hija pequeña abrace la misma religión, ¿no? La misma doctrina, como el adoctrinamiento que sufre desde chica a raíz de su madre y después de todos los, no sé si llaman los feligreses, pero bueno, todos los que forman parte de esta nueva religión, cómo esto va a afectar a su vida, tanto siendo niña como siendo adolescente, y cómo en alguna época de su vida se va a refugiar en esta religión como casi como una bendición, pero que al crecer se dará cuenta de que es más bien una maldición, ¿no? De todas las prohibiciones que ha tenido y de todos los comederos de cabeza que ha sufrido a cuenta de todas estas prohibiciones que siempre vienen con la religión, ¿no? Pese a que no me parece una historia redonda, y luego explicaré por qué, la he disfrutado un montón, sobre todo porque me ha gustado mucho ese proceso de cómo la protagonista crece, no solo estando dentro de esta doctrina, sino que además ella se dedica a ir puerta por puerta, intentando enseñarla, instaurarla, adoctrinar a gente, llamadlo como queráis, pero va puerta por puerta así, ¿no? Porque, bueno, en su, no sé cómo se llamará eso, congregación o como sea, pues la gente joven pues es destinada a intentar captar nuevos miembros, ¿no? Y como ella poco a poco va separándose de esto, desligándose de esto, y acaba siendo muy crítica con el sometimiento que ha vivido en la religión, de cómo está afectado su vida y ha limitado su vida, y he disfrutado mucho eso. Yo soy bastante crítico con la opinión de que no me gusta que se le impongan y se adoctrinen a niños tan chicos a una religión, a una X, lo que quiera. Yo en este caso soy ateo, pero no estoy en contra de que la gente tenga fe en según qué religión, la que quiera. Pero creo que es una cosa que la persona tiene que decidir con cierta edad, no que se te impongan desde chico por las creencias de tus padres, ¿no? Entonces me gusta ver mucho como en este libro, como ella sufre eso, una imposición desde chica, que lo toma y lo acepta todo como positivo, como todo tiene que ser así. Y conforme va creciendo y va queriendo descubrir cosas de la vida en general, solo ve trabas y limitaciones a lo que ella quiere ser y lo que ella se siente, ¿no? Realmente el libro está muy centrado en el sexo, ¿no? En la sexualidad de la protagonista, cómo ella descubre sexualidad, cómo le llama la atención la sexualidad y cómo se quiere descubrir a sí misma en relación a ella, ¿no? Y por supuesto todo esto en el ambiente de los ideales que le han metido en la cabeza y le han inculcado de que está mal, de que una mujer no se puede tocar a sí misma, de que no puede tener sexo con un hombre, de que no puede disfrutar del sexo, etcétera, 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 ¿no? Porque todo esto es pecado y todas estas mierdas varias. Me gustó mucho ver cómo ella se va desligando de esa religión conforme va aceptando su sexualidad y va descubriendo que disfruta de ella, que tiene ganas de experimentar, de hacer cosas, de disfrutar plenamente de su vida sexual. Y me gustó mucho todo el tiempo eso, como todas esas reflexiones que tienen en relación a la libertad de su cuerpo y cómo la ha tenido limitada siempre por la creencia con la que había crecido, ¿no? Hay una parte que me pareció ya increíble porque o sea, me parece muy fuerte, y es que ella ya no es solo juzgada por su libertad sexual, sino que en la misma congregación hasta donde ella va, la juzgan porque no está delgada. Y consideran que si está gorda, quiere decir que disfruta comiendo de la comida, y eso es un pecado porque está como excediéndose en el disfrute de la alimentación, ¿no? O sea, una cosa ya extremo, loco, máximo, pero lamentablemente existen cosas así, existen gente así, existen religiones así. Me gustó mucho cómo ella critica y reflexiona constantemente sobre todo esto. Me gustó muchísimo. ¿Qué es lo que no me gusta entonces? Que creo que la trama en sí no luce mucho. Está muy centrado en las reflexiones que ella tiene, ¿no? Acerca de cómo ella se pone a reflexionar sobre el sexo, sobre la relación con el sexo con la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene una trama en sí de personajes. Ella te cuenta algunas cosas que van pasando, muy desordenadas, pero no hay un hilo conductor de una trama, de unos personajes, de acciones. Es todo muy reflexivo. Y está guay, me gustó, pero cuando acabé me dejó la sensación de que le faltaba algo. Pese a que la había disfrutado, pese a que anoté citas, que cogí
yo que sé, puse posis, ¿no? De citas que me habían gustado, de reflexiones que me parecían súper interesantes. Al final me dejó esa sensación de, en cuanto a reflexiones muy guay, pero en cuanto a trama se me ha quedado un poco cojo. Pero bueno, yo lo recomiendo, además es súper corto, se lee súper rápido. No sé, creo que refleja muy bien un poco esa limitación a la que somete a las personas muchas veces la religión y cómo la gente interpreta la religión, sea la religión que sea, para someternos y ser menos felices y menos libres, ¿no? Y a mí me parece que este libro eso lo refleja bien. El siguiente libro que leí, y ya os digo que es uno de mis libros favoritos del año, y que ya confirmo que la autora es una de mis favoritas. Lástima que los dos libros que he leído de ella son los dos únicos que tenemos en inglés, porque en español ni siquiera. Y la autora es Kanai Minato y el libro que leí es Penance. Nos va a situar en una época del pasado, ¿no? Donde 5 niñas están jugando a las afueras del colegio. De pronto un hombre aparece, pide ayuda a una de ellas, bajo la constante prohibición de que no vayan las 5, solo una de ellas, porque solo le hace falta que vaya una. Y horas después, cuando el resto de amigas quieren reencontrarse con la amiga que se ha ido con el hombre para volver a casa, descubren que el hombre ha desaparecido y que su amiga está muerta. Esto no es un spoiler, no os asustéis, el libro empieza así y bueno, la trama va en relación a eso. Muchos años después, Maki, Sae, Akiko y Yuka, que son las 4 amigas supervivientes, ¿no? Por así decirlo, viven un poco atormentadas, ¿no? Ya son adultas, viven atormentadas con lo que pasó, con el hecho de que no recuerden la cara del asesino, con el hecho de que el crimen está a punto de prescribir, y de alguna manera han malogrado su vida por diferentes razones, ¿no? Tienen el recuerdo muy presente de la amenaza que le lanzó la madre de la niña que murió, que se llama Emily, y la madre como que las amenazó por creer que no estaban ayudando a la investigación, porque realmente no creía que no se acordaran del rostro del asesino, ¿no? Y viven un poco atormentadas con el hecho ¿no? De no haber podido ayudar a su amiga, tenerles incluso un poco de celo porque la amiga que murió era rica, no pertenecía al pueblo donde vivían ellas, era como un poco... la tenían como un poco endiosada y ellas se sentían inferior, ¿no? Por otra parte, pues bajo el miedo de la amenaza de la madre, ¿no? De la niña. Que yo creo que Kanai Minato se ha convertido en mi autora de thriller favorita. Por 2 razones. La primera es porque creo que consigue ser adictiva, estar siempre en tensión, que no puedas dejar de leer. Y para mí leer en inglés y rápido ya es mucho, pues consigo leerlo súper rápido. Y todo esto lo hace con una fórmula diferente, una fórmula atípica. No es un refrito, no es la típica narración que sabes por dónde va a ir, o simplemente una narración simple, ¿no? de la historia en sí, sino que ella siempre cuenta la historia a través de monólogos, ¿no? Cada personaje tiene su capítulo que cuenta su historia, como una especie de monólogo, como digo, donde se va mezclando con los otros capítulos y tú solo te haces la idea de la historia completa, de todo lo que ha pasado hasta el final, pero desde el principio sabes, digamos, la visión de cada personaje, ¿no? Lo hizo con Confession, que es el primer libro que leí de ella, que es uno de mis libros favoritos y una de mis películas favoritas, y lo hace con este, ¿no? Lo hace con este en ese sentido de conseguir ser fresco, original, tenso, incómodo, pero con una fórmula diferente. Y la otra razón por la que me gusta es porque sus libros están cargados de crítica social. Muchísima crítica social. No es un thriller que tenga algunas reflexiones interesantes o alguna crítica social puntual, no, es que su libro está muy centrado en que siempre critique algo, ¿no? En que siempre haya críticas a la sociedad, a los individuos, a cómo actúa la gente, a cómo las personas cada vez están más deshumanizadas, que en un género que me gusta tanto, que normalmente suele ser mucho más liviano en ese tema, ¿no? En el tema de crítica, que esta mujer mezcle esas dos cosas, ¿no? El thriller original además con la supercrítica a muchos temas. En el caso de Confessions, la crítica es un poco más hacia los jóvenes menores, que de alguna manera la ley protegía a los menores criminales. Y va un poco sobre lo mal que están hechas las leyes, ¿no? Y sobre cómo se aprovechan, ¿no? Pues en este caso estos menores criminales para sembrar el caos en cualquier ambiente y que luego no paguen, ¿no? Pero en este libro se va a centrar un poco al contrario, ¿no? De cómo educamos a nuestros niños y de cómo de alguna manera los niños están desprotegidos ante la maldad adulta, ¿no? De cómo muchas veces no es solo el terror de lo que te pueda pasar afuera, con el caso de la protagonista que muere a manos de un depravado, sino cómo el resto de amigas no son de alguna manera bien tratadas por sus familiares, no son bien apoyadas después del suceso,
Y cómo el enemigo no es solo el desconocido, sino que en tu propia familia puede haber enemigos, puede haber gente mala, gente que te trate mal, gente que te haga pasarlo mal y que eso provoque luego pues construir monstruos, ¿no? Como que una persona se convierta en un monstruo no solo depende de esa persona, sino muchas veces de todo lo que tiene alrededor, ¿no? Digamos que tira un poco esa creencia de que la violencia solo puede venir de parte de desconocidos, ¿no? Y muchas veces la gran violencia que sufren las personas viene de parte de familiares, ¿no? De madres, de padres, de hermanos, de primos, de vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no tiene por qué solo ser física, puede ser de muchas maneras, ¿no? Fijaros si me gustó que pese a que funciona perfectamente como thriller, estaba más interesado en vivir un momento de la historia y saber qué era de esas mujeres, de su vida, que del hecho de saber quién era el asesino y por qué y todo este rollo, ¿no? Que también está guay, que también es interesante, pero estaba muy interesado en vivir ese momento, ¿no? El momento de saber eso, qué es de ellas, por qué son como son, qué les pasó, qué vivieron después del suceso, en fin, maravilloso. Y solo espero que sigan publicando cosas de ella algún día, porque en inglés dejaron de publicar, este libro creo que lo publicaron en 2016-17, hace mucho tiempo ya, y en España van a publicar ahora este año, creo que en octubre si no recuerdo mal, Confessions. En español, Confesiones. Y lo ha cogido también Nocturna. Solo espero que Nocturna le dé la publicidad que merece, que no estoy viendo mucha, también os digo, pero bueno. Luego de otro tipo de novelas juveniles siempre da mucha publicidad, pero de las novelas más adultas nunca suelo ver mucha publicidad. Pero bueno, espero que la haga, que se venda, que tenga éxito. Y la verdad es que espero tener suerte y que publiquen alguna más, porque esta autora creo que tiene más de 20 novelas publicadas en japonés. Es una de las autoras de thrillers más famosas del país. Y en España no tenemos nada. Ahora vamos a tener primero gracias a Nocturna. Así que bueno, yo espero que haya suerte y que en algún momento se publique más. El siguiente libro es un libro que yo le tenía muchísimo miedo, pero a la vez muchísimas ganas, porque es de esos clásicos. Bueno, no sé si se puede considerar clásico ya. Yo lo considero. Pero no creo que haya llegado el tiempo de publicación para considerarse, pero bueno, para mí es como si lo fuera ya. Que a todo el mundo suele gustar, pero que muchas veces gente dice que es como complejo de leer, como denso. El libro es Expiación de Ian McEwan y a mí no me ha parecido denso para nada. Sí es verdad que hay partes que me gustaron menos, ahora explicaré por qué, pero es un libro que me ha encantado. La historia nos va a hablar de la familia Tallis y nos va a sumergir en un día de fiesta porque Leon, el hermano mayor, regresa a la universidad. Y allí en casa lo esperan pues su madre Emily, sus hermanas Cecilia y Brioni. Él regresará con un amigo de la universidad que se llama Marshall. Luego allí también se encontrarán otros personajes como Robbie, que es el hijo de la limpiadora de la casa. El caso es que habrá un suceso que empieza como algo inocente que acabará pues provocando una gran desgracia y de alguna manera alterando la vida de todos. Yo creo que lo que más guay tiene Expiación es que sin ser un libro de suspense, sin ser un thriller, tiene un algo que engancha desde el principio, como la antesala de algo que va a pasar, como estás todo el tiempo predispuesto a que ocurra algo, y eso consigue mantenerte en vilo y con adicción a la lectura, ¿no? Como si fuera un libro de suspense, sin serlo, pero consigue tener eso, ¿no? Consigue ser un libro dramático con una carga tensa y de suspense. Luego otra cosa que tiene súper guay es la ambientación. Me gusta cómo la casa está descrita todo el tiempo como fea, como estropeada, como mal cuidada, oscura. Yo me la imaginaba como tétrica incluso un poco, ¿no? Pero sin embargo es muy protagonista todo el tiempo, ¿no? Y a todos les gustan los paisajes que se ven, cómo está en la casa, la naturaleza que está alrededor de la casa. Casi como si fuera la propia casa un personaje más, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso, encontrar ese tipo de ambientación en estas historias donde a priori parece que no pasa mucho, porque son historias a lo mejor que ocurren en un día, que son lentas, que los diálogos son... Bueno, da la sensación que son diálogos de conversaciones completas. Y es de esos libros que, como digo, parece que no pasa nada, pero pasa muchísimo. Una cosa muy guay que tiene este libro es que los personajes, no sé si os pasa que cuando normalmente en las primeras páginas hacéis una idea de los personajes, puede ser que os guste más o menos, pero normalmente cuando un personaje te entra encantando, normalmente te sigue gustando hasta el final, ¿no? Igual que al contrario. Pues en este libro me pasó, fue como un cacao, ¿no? En plan... Hay personajes como por ejemplo Robbie o Cecilia, que son los más obvios, que empiezan gustándome, no es que no me gustaran un poco, pero simplemente no me decían mucho, ¿no? Era simplemente cuando dos personajes más
de la historia, y poco a poco acaban gustándome muchísimo y dejándome como sintiendo mucha empatía por ellos, ¿no? Y luego hay personajes como Brioni, que son personajes que desde el principio te enganchan, te parecen tiernos, buenos, agradables, que te hacen empatizar con su drama, con su historia. Y conforme va pasando el tiempo, cada vez te caen peor. Y en mi caso es que la detesté completamente, ¿no? No voy a decir mucho más de los personajes, porque ni de la trama, vaya, porque cualquier cosa que diga puede ser un spoiler. Y este libro hay que leerlo sin saber mucho. Como mucho eso. Una historia familiar, se reúne la familia y va a pasar algo y punto, fin. Lo que menos me ha gustado, pues la segunda parte. El libro está dividido como en 3 partes y la segunda parte, pese a ser la más cortita realmente, me ha cansado un poquito porque de pronto hay como una especie de contexto bélico que yo no me esperaba. A mí no me disgusta que los libros estén contextualizados en un periódico histórico de guerra, ¿no? Y veamos cómo las personas de a pie sufren esa guerra. Pero cuando está orientado desde el mismo ejército, los mismos militares, los mismos soldados, y son muchas páginas de los soldados meneándose para acá, meneándose para allá, pistola para arriba, pistola para abajo, a mí eso me aburre. Me pasa siempre en todos los libros y es una cosa que no me gusta ver en los libros porque me aburro. Ni en los libros ni en las películas, la verdad. Pero bueno, en este caso estamos hablando de libros y me aburre. Y en este caso hay. Y es la única cosa del libro que no me ha gustado. Por eso en vez de las 5 estrellas le he puesto las 4,5. Por lo demás, es un libro de verdad imperdible, imprescindible y que yo creo que sorprende. Parece más antiguo de lo que es, o sea, he mirado el libro de 2001 y realmente tiene como ese porte y ese tufillo, ¿no? Digamos, a clásico ya, ¿no? Como si yo era 100 años publicado. O sea, a mí me gustó mucho y todas esas personas que a lo largo de mi vida me han recomendado el libro como que es una obra maestra, tienen razón. Ahora vamos con un cómic, que es el único cómic que he leído este mes, pero como en el wrap-up pasado, en el resumen de lecturas de julio, se me olvidó mencionaros. No sé por qué, porque me encantó, pero se me olvidó mencionaros que leí los tomos del 1 al 3 de Heartstopper. Heartstopper nos va a hablar de Nick y Charlie, que son 2 chicos que se conocen, van al mismo instituto, solo que Charlie tiene un año menos que Nick, ¿no? Van a diferentes clases, pero comparten una clase y así se conoce. Charlie es abiertamente gay y Nick no se dará cuenta de su sexualidad hasta que lo conozca. Y descubrirá que es bisexual, ¿no? La historia de Nick y Charlie puede ser fácilmente la historia más tierna del universo. Hay muchas cosas que están bien con este cómic y no hay ni una mala. Está bien cómo transmite los sentimientos por ellos. Lo bonito de cómo lo enseña, cómo lo muestra, lo inocente, lo real. Creo que es el típico cómic que debería ser obligatoria lectura en el colegio, menos Quijotes de las Manchas y más este tipo de libros que sí educan, que sí enseñan y que enseñan lo bueno de la vida, ¿no? Y lo que todos los niños deberían aprender, que es a respetar, es que el mundo es diverso, que hay muchísimas diferencias entre las personas, de sexo, de etnia, de cultura, de religión, de género, en fin, de todo, ¿no? Y ese libro muestra todas estas realidades, con la historia central de Nick y Charlie, pero con el abanico de personajes que se reúnen a su alrededor, muestran todas las demás realidades y eso me parece súper importante. Además, en este 4º tomo, que creo que ha sido mi favorito, porque los 3 primeros tienen como un carácter mucho más bonito, divertido, ¿no? Feliz, contento, y este 4º tomo es como el más triste de los 4, porque pese a que en los otros ya había alguna pincelada, en este se centra mucho en los desórdenes alimentarios de uno de los protagonistas, en lo que cuesta la aceptación de uno mismo, ¿no? De tu sexualidad, del entorno, de la gente que no te respeta, que no te apoya, cómo cuesta salir, cómo cuesta sentirse seguro de lo que uno es, ¿no? Me gusta mucho que en este último tomo desmitifican el amor romántico, ¿no? El amor romántico de todo lo puede y el amor romántico es tan así que lo salva todo y que todas las enfermedades se curan y que con amor todo comemos y vivimos y de todo, ¿no? Y está muy bien cómo lo desmitifican porque ellos dos son muy tiernos, siempre se quieren, siempre están bien, no sé cuánto. Y creo que era necesario ese toque de nos queremos, pero no nos podemos salvar, ¿sabes? Cuando tienes un problema mental, en este caso, te hace falta ayuda de un especialista, no tener amor. Que el amor puede ayudar, pero no lo puede salvar. Entonces me gusta mucho que desmistifiquen eso, ¿no? En fin, creo que se nota que la autora es joven, que es consciente, que es una persona que tiene sensibilidad hacia los demás y aparte tiene un aprendizaje importante de eso, ¿no? De la diversidad del mundo. Y me gusta mucho, mucho. Se lo recomiendo a todo el mundo y como digo, si queréis que vuestros hijos crezcan respetando a los demás, pues un buen inicio para educarlos en la diversidad del mundo es que lean estos cómics y que comprendan que el mundo es diverso. Y como el mundo es diverso, las personas que hay en él también.
Yo lo recomiendo a todo el mundo, de verdad, porque es una maravilla, es una absoluta maravilla. La única pena es que el volumen 5 va a ser el último y me da muchísima pena porque yo quisiera que tuviera 85.000 volúmenes, pero bueno, no puede ser. Y el último libro que leí en agosto fue un poquito decepcionante. Me gustó, no es mal libro, pero yo venía de haber leído otro libro de su autora. La autora es María Dueñas y leí El tiempo entre costuras, que fue un libro que me gustó mucho, sobre todo por dos cosas, que es lo bien que mezclaba la ficción en un periódico histórico real, ¿no? Y por sus personajes femeninos potentes, ¿no? Poderosos. He encontrado quizás el primer ingrediente bien, pero no tan bien como en el caso del tiempo entre costuras. No lo he encontrado en los personajes, pero bueno. El libro en cuestión es La Templanza y nos va a hablar de Mauro Larrea, que Mauro Larrea es un hombre que de joven tiene una situación difícil, huye de España con sus 2 hijos y empieza a investigar cómo hacer fortuna en México, ¿no? Después de mucho trabajo y de su gran inteligencia consigue hacer fortuna y se convierte en uno de los hombres más ricos de México, ¿no? Un mal negocio, 30 años después, le hará perderlo todo y aquí será donde empieza la trama, ¿no? Él, para recuperar todo lo que ha perdido, hará un gran viaje que lo llevará desde México a La Habana y de La Habana hasta Jerez. Y entre medio pasará por mi Cádiz, que a mí eso me ha gustado mucho, la verdad, ver un poco cómo habla de Cádiz, de las calles, de algunas calles. Ha mencionado algunas calles que he buscado cómo se llaman actualmente y me ha hecho pues, muchas gracias saber, ¿no? Cómo se llaman según qué calles, cómo se llamaban. Quizás lo comparo mucho con El tiempo entre costuras y a lo mejor es un error, pero para mí fue muy especial la lectura del tiempo entre costuras porque yo no había leído ficción histórica y pensaba que la histórica no era para mí, ¿no? Digamos, la catalogaba mentalmente de otras cosas. Y es verdad que normalmente no son géneros que me suelen llamar mucho. Yo normalmente no cojo veo un libro en la portada en una librería y digo, ay, me apetece un montón de leerlo. No. Pero llegué a ese libro por una recomendación y dije, venga, voy a probar. Y al final me encantó. Entonces me abrió un poquito un mundo nuevo, ¿no? Y me hizo comprender más aún que no hay que tener prejuicios sobre nada en la vida y en este caso tampoco sobre la literatura, ¿no? Porque hay cosas que tú crees que no te pueden gustar que luego te pueden encantar. Entonces esperaba encontrar en La Templanza un poco lo mismo. Como digo, en términos de personajes no lo he encontrado, pero sí es verdad que en esto de ir de país en país, ¿no? Representando muy bien las diferentes ambientaciones, diferentes realidades de cada país, culturas, etcétera. En eso sí está muy bien, ¿no? Porque es en la ambientación donde esta mujer se luce, ¿no? Yo qué sé, es capaz de darle autenticidad y realidad a diferentes contextos históricos que a lo mejor se solapan en el tiempo, pero están en diferentes países o ciudades. Aquí, por ejemplo, es capaz de hablar de los primeros años de la República Mexicana, después irse a la Habana colonial, después venirse a Jerez en los primeros años donde el tema del vino empieza en auge, y todo eso orientado alrededor de la segunda mitad del siglo XIX. Y como digo, son 3 contextos históricos muy diferentes. Cuando los personajes están en uno o en otro, te hace un poquito te cuenta un poquito de cómo está la situación en cada país, ¿no? Históricamente hablando. Y yo creo que eso lo hace súper bien. Lo que, como digo, me ha fallado en esto es que el personaje femenino, que se supone que va a ser un poco ese personaje femenino potente, fuerte, que estamos acostumbrados a tener en ella, tarda mucho en salir. Y luego cuando aparece, realmente no aparece tanto como el protagonista masculino y no termina para mí de explotar del todo. Además, creo que la historia del tiempo de entre costuras era más compleja, más dura. La protagonista no lo tenía todo fácil, se le curraba. Y creo que los protagonistas de esta novela lo tienen todo como muy sencillo, como que todo les surge súper bien. Cuando tienen un problema, del tirón aparece un personaje de la nada para salvarlo, para solucionar el problema. Pero bueno. Como digo, me ha gustado, yo lo recomiendo, no voy a dejar de recomendarlo porque creo que en ambientación es una pasada y ya solo por eso merece la pena. Y además es un libro que se lee súper rápido y súper cómodo. La pluma de María Dueñas es muy bonita, pero es muy sencilla, no es una pluma recargada. Y eso se agradece. Lo dicho, no me ha terminado de matar, pero sí ha sido una buena lectura. Y nada, se quiere para agosto. Me encantará que me contéis en los comentarios qué habéis leído en agosto, si habéis leído alguna de estas lecturas, qué os parecieron. Imagino que muchos habréis leído Expiación sobre todo y Heartstopper porque son bastante famosos los dos. Septiembre ha sido un mes bastante mejor en cantidad, pero había algún pifiazo entre medio, ¿no? En este mes, bueno, hubo 2 lecturas que no fueron redondas del todo, pero tampoco fueron pifiazos, con lo cual contento. Y nada, que espero que os haya gustado y que como siempre, gracias por verme, gracias por suscribiros y hasta el próximo vídeo.